Entonces les voy a pasar, este es el ejemplo que se los voy a enviar. Ustedes ya lo tienen porque es el mismo que han hecho en el alcantarillado pluvial, sanitario, perdón. Entonces, las cotas y demás son lo mismo. La única diferencia que van a tener aquí es que la sección o el área de influencia, digamos, considera las calzadas, ¿no? Hasta su eje, ¿no? Que están divididas aquí y además están incluidas las bocas de tormenta, los sumideros, con los cuales nosotros captamos el agua y llevamos hacia los colectores, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, voy a irme al ejemplo, a la planillita, que también se las voy a enviar para que ustedes la revisen, la repasen y que la verifiquen, ¿no? Obviamente siempre cambiando los números y moviendo para ver qué es lo que ocurre con uno, con otro dato que puedan introducir y cómo va cambiando los resultados, ¿no? Compartir aquí con la imagen al lado para poder ir viendo un poquito, ¿no? Cuando vamos armando. Ya habíamos visto cada una de las partes que tiene esta tabla, ¿no? Ya lo hemos visto en la anterior clase, pero ahora vamos a ir viendo ya los valores determinados en cada uno y llenados también en cada uno de los puntos, ¿no? A ver, vamos a comenzar. Estamos comenzando. Obviamente, nosotros vamos a diseñar los colectores. Por lo tanto, nuestro interés es aquellos puntos en los que nosotros tenemos colectores o tramos en los que nosotros tenemos colectores, ¿no? Vamos a comenzar con el tramo 1 que tenemos aquí, que va desde la cámara 5 hasta la cámara 9, ¿ya? Que tiene, habíamos visto un área tributaria de 0,73, ¿de dónde habíamos sacado ese 0,73? Volvemos a repetir aquí. De esta área de influencia, ¿no? El área de influencia que va a colectar o que va a ingresar por el sumidero y después va a pasar hacia el colector. Entonces, esa es su área de influencia. Aquí teníamos 600 y en esta parte de la calzada, el área de la calzada, ¿era cuánto? ¿Se acuerdan? El ancho de aquí es 20, ¿no? Del total de la calzada, entonces la mitad serán 10 metros. 10 por ¿cuánto? 120 más hasta el eje de la calzada son 10, entonces 10 por 130, ¿no? Que eran los 1.300 más los 6.000, eran 7.300, convertido en hectáreas, era 0,73, ¿no? De ahí hemos sacado ese valor, o de ahí viene ese valor del área que tenemos ahí, en este caso parcial, y que luego también es el área acumulada, porque además antes de eso no tenemos ninguna otra área de influencia ni de aporte, ¿no es cierto? Entonces nuestra área aquí viene a ser solamente esa. 0,5, ya habíamos visto, ese es un dato que nos han dado en el ejemplo, en el ejercicio, en función de qué, de la superficie que tiene nuestra calzada. Nos decía que la superficie era a considerar eran pavimentos y hormigones, ¿no? Entonces, el valor que nos daba la tabla del C era de 0,5. Esto para utilizar la fórmula de la FAA de el tiempo de entrada, ¿no? O sea, que estamos utilizando esa fórmula para obtener y calcular el tiempo de entrada. Entonces, requerimos esos datos. El valor de C, el valor de L, que es la longitud, ¿no? Y la longitud es la que teníamos aquí, de la calzada, ¿no? Que va desde una cámara hasta la otra cámara, que es de 130. Y la pendiente, que es la pendiente, obviamente, que tenemos natural ya, o la de la calzada, ¿no? La del terreno, que vendría a ser desde el punto 1, que es 700, la cota, al punto 5, ¿no? Que es 699.5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar la pendiente, 700 menos 699.5 dividida la longitud. ¿Cuál es la longitud? 130, ¿no? Y ese es el valor que yo tengo anotado aquí de pendiente, ¿no?
lo que estamos analizando desde este punto hasta este punto, que es lo que va a ingresar como escurrimiento a mi sumidero, y ahí vamos a tener el ingreso del caudal al colector. Entonces ahí yo tengo ya los datos para calcular mi tiempo de entrada a partir, ¿no? A partir de los datos ya marcados aquí, ¿no? De mi coeficiente C de escurrimiento superficial, de la calzada, de la longitud del tramo que va a recorrer la gota o la gota de lluvia, ¿no? Desde el punto más alejado hasta su punto de entrada, y la pendiente que tiene mi calzada. Entonces, esos valores, aquí está la ecuación, con esa vamos a calcular. Es la misma que está en los apuntes que les he enviado, ¿no? de la clase, y ahí ustedes pueden reemplazar cada uno de los valores, ¿no? Aquí tenemos 0.707 por 1.1 menos el coeficiente de escurrimiento multiplicado la longitud elevada a un medio, ¿no? Y todo eso dividido entre la pendiente elevado a la 1/3, ¿no? Esa es la ecuación, con esa estamos obteniendo nuestro valor de tiempo de entrada. Dejamos este tramo de el tema del tiempo de recorrido. ¿Por qué? Porque en este tramo, ¿no? De aporte de mi colector, cuando comienza mi colector a trabajar, no tengo tiempo de recorrido, ¿no? Solamente tengo el tiempo de entrada, ¿no? Que es desde este punto hasta este punto. Lo único que ha habido es tiempo de entrada. Entonces, todo esto que se va a acumular como caudal es a partir de ese valor del agua que está escurriendo aquí, ¿no? Entonces, luego paso a calcular la intensidad. Aquí hemos visto, o sea, las ecuaciones de intensidad que hay determinadas para cada zona, ¿no es cierto? Que en este caso es Tarija, por lo tanto estamos utilizando la ecuación ajustada para Tarija, y nosotros vamos a necesitar el tiempo de concentración. En este caso, el tiempo de concentración para la intensidad va a ser solamente el tiempo de entrada, ¿no? El tiempo de concentración viene a ser igual al tiempo de entrada, ¿no? Para este tramo que estamos analizando y estudiando. No tenemos tiempo de recorrido, les digo, porque nuevamente de este tramo aquí no tenemos colector, solamente hay el escurrimiento directo de la calzada, ¿no? Entonces aquí utilizamos esta ecuación, 896.1416 multiplicado por 5. 5 ya les había dicho, 5 es la frecuencia, que vendría a ser el periodo de retorno que nosotros estamos definiendo que vamos a utilizar para el proyecto, ¿no? 5 para todos los tramos vamos a usar 5, porque decimos que todos los tramos van a tener la misma jerarquía de zona residencial, de alto valor y zona comercial, ¿no? No vamos a diferenciar otra cosa, ¿no? Así que por eso estamos tomando como valor aquí 5. Elevado a la 0.162751, todo eso dividido entre mi tiempo de concentración, elevado a la 0.8. Entonces, el tiempo de concentración, en este caso, es igual al tiempo de entrada, ¿no? Entonces, por eso estamos utilizando el valor de H6, que es el que está aquí. El coeficiente de escurrimiento ponderado, ya lo hemos visto también, ese se supone es un coeficiente del cual se ha hecho un análisis en toda el área de estudio, ¿no? Yo he ido a los manzanos y he verificado en cada uno de los manzanos qué porcentaje de techos tengo, qué tipos de techo además, qué porcentaje de calzada tengo, además cuál es la superficie de la calzada. También he determinado cuánto de porcentaje de patios tengo, ¿no? ¿Qué
superficie tienen estos patios, y de esa forma, una vez que he analizado los manzanos, al margen de visitarlos, obviamente tengo una imagen satelital, puedo ver y verificar con exactitud, medir ahí, ¿no es cierto?, cada uno de los usos de suelo que tenemos, y a partir de eso yo hago y determino, calculo mi coeficiente eh, ponderado, ¿no? Entonces, este coeficiente de escurrimiento ponderado, yo lo voy a adoptar para todo el proyecto, para todos los cálculos de los colectores, porque ya lo he hecho o lo he estudiado aparte antes de hacer el diseño, ¿no? Entonces, el dato que nos da es 0,61, que debe partir de esa información que les estoy indicando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener el cálculo de mi caudal. Para calcular el caudal, habíamos dicho también, vamos a utilizar la ecuación de C por I por A, ¿no es cierto? Y con esa calculamos, ya tenemos el coeficiente C, tenemos I, tenemos el área, por lo tanto podemos multiplicar a las tres variables y obtener mi caudal. En este caso está 278 para transformar el caudal en litros segundo, ¿no es cierto? Entonces tengo 2,78 por C, por I, por A, ¿no? Los valores están ahí con sus unidades de ingreso y por lo tanto calculo mi caudal. Mi primer caudal de ingreso a mi sistema es de 92,75 litros segundo, ¿no? Mi acumulado es el mismo porque es el que viene o sea, estoy comenzando, no tengo más aporte en caudal, ¿no? Entonces, ahora, bien, todo eso es lo que lo que yo he analizado que va a ingresar y que yo estoy eh, determinando que va a pasar a mi colector, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahora, comenzamos a analizar ya el colector, que va de 5 a 9 propiamente dicho, ¿no? O sea, hemos hecho todas las consideraciones previas, ¿no?, a este diseño del colector, ¿no?, del tramo 5 a 9. Todo lo que hay previamente ya lo hemos analizado, ya hemos calculado y hemos determinado el ingreso del caudal que ingresa por este punto y que va a circular por esta tubería que yo voy a diseñar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Vamos a ir poniendo, ¿no?, la información. Primero vamos a poner la longitud de mi tramo, que en este caso, fíjense, es de 140. ¿Por qué? Porque estoy yendo desde el eje 5 hasta el eje en el punto 9. Nosotros sabemos que el manzano tiene 120, al eje aquí tengo 10 metros y al eje aquí tengo otros 10 metros, por eso tengo la longitud de 140, ¿no? Dejo un momentito el diámetro, porque para calcular el diámetro, que lo calculan igual que en el alcantarillado sanitario, ¿no?, vamos a necesitar conocer la pendiente, ¿no? Y para conocer la pendiente, yo voy a primero tener que llenar los datos de las cotas de terreno, ¿no? Entonces, en el caso de el punto 5, ¿no?, yo tengo mi cota terreno es 299,5 y que la cota de entrada y la cota de salida en el punto 9 es de 698,5, ¿ya? Pero está aquí. Esta es 600, no, esta es 699,5 y esta es 698,5. ¿Ya? Yo voy a enterrar mi tubería a 2 metros, ¿no?, a 2 metros de profundidad, y por lo tanto mis cotas radier generadas van a ser 697,5 para el punto 5 y para el punto 9 serán 696,5, ¿no? Siguiendo, obviamente, la pendiente del terreno. Como tengo una pendiente, entonces yo estoy siguiendo solamente esto. Estoy enterrando toda mi tubería siguiendo esa misma pendiente, ¿ya? Ya una vez con estos valores de las cotas terreno,
indicadas también mis cotas radial, yo puedo determinar mi pendiente, ¿no? Aquí está la pendiente, la diferencia de S6 y U6, que son estos dos valores, ¿no? Dividido la longitud, que es esta de aquí, ¿no? La longitud entre cada uno de los puntos que estamos analizando. Entonces, ustedes verifican 699.5 menos 698.5 dividido 140 me tiene que dar este valor. Si lo pueden verificar, por favor, para que, bueno, sí voy a contar. Nadie hablaba, nadie participaba, Sí, ingeniero, lo que contara está bien ese al valor. ingeniero Cortés, ¿no? Que después ya se... Está bien y que el Está resultado. Está bien, bien, hijo. ¿sabe? Ya, también queda claro, estamos hablando, primero calculamos una pendiente, ¿no? De un tramo, de una parte previa, ¿no? Al ingreso al colector, pero ahora ya estamos trabajando en el tramo del colector propiamente, entonces por eso tenemos otra pendiente, ¿no? Por eso hay dos pendientes. Eso tiene que quedarles claro de dónde hemos sacado esta pendiente que está aquí, ¿no? Y esta otra que tengo aquí, ¿no? Que es con la que estamos haciendo el diseño. Entonces, a partir de ese valor de la pendiente, yo ya puedo, ¿no? Calcular mi diámetro que está en función de, el caudal y de la pendiente, ¿no es cierto? Entonces ya eh, con ese valor, ya yo tengo un valor de, perdón, calculado el diámetro, ¿no? También puedo determinar, ¿no? Ahora mi valor de la velocidad. Y una vez calculado el diámetro, puedo obtener la velocidad, ¿no? La velocidad que va en ese tramo. Entonces, de la velocidad, yo la calculo, obviamente voy a utilizar mi fórmula de Manning, calculo la velocidad, y con esto, yo ya tengo, está en función de mi diámetro, y está en función de la pendiente, ¿no es cierto? Del coeficiente n, que es 0,013, que está como dato, porque eso nos está indicando, ¿no? Y el, teniendo la velocidad, puedo también determinar, ¿no? Puedo determinar aquí mi fuerza tractiva, ¿no? Ustedes tienen ahí la ecuacióncita para calcular la fuerza tractiva y verifico mis valores, ¿no? Aquí está la ecuación, ya está lista, solamente me calcula los valores automáticamente, igual que la velocidad, porque ya las he introducido a las fórmulas, ¿no? Y tengo ya las variables que se necesitan. Pero yo debo verificar, ¿no? Una vez calculado, debo verificar. Y mis velocidades cumplen o no cumplen. ¿Cuál tendrían que ser las condiciones de las velocidades para que yo sepa que cumplen o no cumplen? ¿Qué tengo que verificar? ¿Qué tengo que verificar? La fuerza Velocidades Velocidad, menores a 5 y claro. fuerza No, atractiva primero la mayores a velocidad. 1.5. Y la velocidad, exacto. Pero primero la velocidad que voy a verificar, velocidad mínima y máxima, ¿no? Que esté dentro de esos límites, ¿sí? Sí. Sí. ¿Cuáles serían entonces la velocidad mínima 0,6. y a la velocidad máxima? 5. 5. Entonces, eso es lo que yo voy verificando, que este valor que me ha dado está dentro de eso, entonces está correcto, ¿verdad? Me da 1.19, estoy bien. Mi valor de la fuerza atractiva tiene un valor mínimo que debo cumplir, ¿verdad? ¿Cuál es el valor? Ya alguien me lo dijo. 1.5 Pascal. Entonces, ¿qué me dice esto? Que estoy cumpliendo, ¿verdad? 5.5, estoy bien, está cumpliendo con todo esto. Entonces, ya he completado y tengo los valores de mi tabla, ¿no? Esta es mi planillita de cálculo. Me falta adoptar un valor de diámetro comercial. Si hablamos de tuberías de hormigón o si hablamos de tuberías plásticas, como en este caso de polietileno de alta densidad, ¿no es cierto? Yo tengo que adoptar un diámetro
que me da de resultado de 314.65 al más cercano que yo tenga, ¿no? En el diseño. Entonces aquí tengo 375, tanto para el hormigón armado como el de poliuretano de alta densidad. Entonces, por lo tanto, está bien, ¿no? Adoptaré como diámetro comercial el de 375, ¿no? Ahora voy a volver a calcular un valorcito que me faltaba, ¿no? Que es el del tiempo de recorrido, que ya va a tener mi tramo de 5 a 9, ¿no? Ese tramo de 5 a 9, ahora sí, ya una vez que ha entrado en funcionamiento, porque todo lo que hemos hecho a la derecha era cuando ya nuestro colector comienza a funcionar, sí, yo voy a tener un tiempo de recorrido que tomar en cuenta para más adelante, ¿no? Entonces, el tiempo de recorrido aquí en este caso está dado por ¿qué? La diferencia entre la longitud, ¿no? Perdón, la división en este caso entre la longitud y la velocidad, ¿no? Eso es lo que está dado en la ecuación y dividido entre 60 para tener las unidades en minutos, ¿no? Eso está planteado también en la presentación que yo les he enviado, entonces de ahí sale la formulita que ustedes tienen, que nos la brinda la norma también, ¿no? Entonces, este valor viene de ese cociente, ¿no? Entre la longitud y la velocidad, ¿no? Y dividido entre 60 para tener las unidades en minutos. Entonces, ahora ya tengo completa toda la información y el cálculo en mi planilla desde el punto 9, perdón, el punto 5 al 9, ¿no? Que es ese tramito que yo acabo de analizar. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta, alguna cosa que quieran que repasemos para que después ustedes realicen el cálculo y puedan ver cómo practicar, digamos, cómo calcular, ¿no? Que de aquí, después quedamos el ejercicio y demás, y ya, no sé si la siguiente clase, creo que ya les tengo que dar sus datos de proyecto, que es lo que van a trabajar. Entonces, ya esto lo tienen que tener como bastante claro de cómo calcular, ¿no? Hija, la velocidad está siendo calculada a sección llena. Sí, a sección Y. Esa es la condicionante también. En el ejemplo, así nos indica. Ah, ya está. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? Donde vamos a realizar el análisis y nos vamos del colector y del 9 al 10. ¿Ya? Entonces, del 9 a 10, nosotros vamos a tener un área ya tributaria de 1.12. ¿Cuál va a ser ahora ya nuestra área tributaria aquí? Que es de 9 a 10. ¿Cuál creen que es el área tributaria aquí? De 9 a 10. Todo lo que teníamos aquí, ¿verdad? Esta área tributaria, que es la que estamos nosotros trabajando, ¿no? Pero además, ¿qué es lo que vamos a sumar? La de abajo. La de abajo, exactamente, ¿no? De Sí. aquí, que también va a aportar, ¿no? Sí. Ya, entonces, fíjense, vamos a sumar esta área y esta otra área de aquí, y esa nos tiene que dar 1.12, ¿ya? Tenemos 4.200 más 4.200 más las áreas de las calzadas que vendrían a ser, ¿cuánto? De aquí a aquí son 140 por 10, ¿no? 1.400, y de aquí a aquí son 120 más 10, 130 serían 1.300, ¿no? Entonces sumamos 1.400 más 1.300 más
4.200 y más 4.200, y esa nos tiene que dar en hectáreas 1.12, ¿sí? Entonces, esas áreas de influencia, nosotros las tenemos aquí, porque son parciales. A esa, para la acumulada, ya vamos a sumarle, obviamente ya el valor de la anterior que teníamos aquí, de 0,73, ¿no? Ahora sí, acumulamos. Estamos circulando, estamos llevando el agua ya de este colector a este, entonces estamos sumando el área que tenemos aquí, más esta de aquí, más esta otra de aporte. ¿Por qué? Porque por pendiente, esta va hacia allá, ¿no? Este punto es el más bajo, es 698, este de aquí. Perdón, no, estamos confundiendo, aquí yo estoy poniendo, como no tengo los valores, tengo mi área de, en este caso, estas eran las áreas que tengo que sumar, esta y esta, porque esta de aquí va a escurrir hacia aquí, de 198.5, y esta había sido 198, recién lo estoy mirando, a ver, voy a volver a verificar, espérenme un ratito. No, no está mal, 199, sí, está correcto, así es. Perdón, es que como no estoy mirando aquí, la pendiente, sí, está bien. Entonces, de aquí a aquí, porque tengo 699 en este punto, y este de aquí es 698.5, entonces el agua va a escurrir de aquí a aquí, ¿no? Bueno, entonces estamos bien, este es el área tributaria parcial, ¿no? Y ahora tengo ya un área tributaria acumulada, ¿no? Ahora, debo hacer aquí mi análisis de el tiempo de entrada, que es el que yo voy a tener, ¿no es cierto? Y en este tramo, yo voy a decir que mi tiempo de entrada, ¿no? Que mi tiempo de entrada ya va a ser, fíjense, la sumatoria que yo tengo de el tiempo de entrada que había, ¿no? Determinado, ya más mi tiempo del recorrido, ¿no? Aquí yo ya lo voy a acumular. Ambos tiempos ya los voy a acumular. ¿Por qué? Porque yo tengo ya mi tiempo de entrada y tengo mi tiempo de recorrido, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo ese valor. Luego voy a pasar, dejo otra vez este tiempo de recorrido de mi tramo propiamente dicho, hasta que calcule los otros valores, y aquí voy a entrar a calcular mi intensidad, ¿no? Otra vez mis datos de intensidad, en función, como ya sabemos, de la zona de estudio en la que nos encontramos, ¿cierto? Y tomando en cuenta, obviamente, ya mi tiempo de concentración, que vendrá a ser la suma del tiempo de entrada más el tiempo de recorrido, se vuelve mi tiempo de entrada, mi tiempo de concentración, ¿cierto? Entonces, en función de ese valor, es que nosotros vamos a ir calculando ya nuestra intensidad. Tenemos el dato, nuestro coeficiente de escorrentía, ¿no? Ponderado, es el mismo, y vamos determinando ya nuestro caudal utilizando el método racional, nuevamente, la misma ecuación. Tenemos calculado el caudal. Ahora vamos a tener caudal acumulado, porque vamos a sumar el caudal anterior, que ya viene por el colector, y que se va a sumar a este. Por lo tanto, voy a tener un valor acumulado, ¿no? Luego tengo la longitud de mi tramo, ¿no? Que en este caso va de 9 a 10. Aquí yo tengo 100 metros, y de eje a eje tengo aquí 10 serían 120, ¿no? Entonces, por eso es que la longitud de mi tramo es de 120. Vuelvo a determinar primero pendientes. Para tener pendientes, me voy a venir aquí y voy a poner los valores de las cotas, ¿no? Estoy haciendo el análisis de 9 a 10,
Entonces tengo que mi cota terreno es 698.5 en el punto 9, en el punto 10 es de 698, ¿no? Quitando los 2 metros porque ya sabemos que vamos a enterrar nuestra tubería a 2 metros, siguiendo la pendiente del terreno. Entonces tengo mis cotas radiales, 696.5 en el punto 9 y 696 en el punto 10. Entonces, la diferencia, con estas diferencias de cota, ¿no? Y dividida la longitud, yo voy a tener ya mi pendiente, ¿no? Tengo mi pendiente en el tramo y puedo calcular, ya sabíamos, nuestro caudal, perdón, nuestro diámetro, ¿no? Y podemos tener nuestra velocidad, ¿no? Entonces, con esos dos valores, ya una vez determinada la velocidad, voy a tener también el valor de la fuerza atractiva y hago las verificaciones de si tanto la velocidad como la fuerza atractiva cumplen con lo requerido como valores mínimos, ¿no? También en el caso de la velocidad, el valor máximo, que no sobrepase el valor máximo, ¿no? Entonces ya ahí tengo mi valor de diámetro, busco un valor de diámetro comercial para esa mi tubería, dependiendo del material, ¿no? Vuelvo a buscar y me dice para hormigón, lo más cercano a 484.34, que es el valor que he calculado de diámetro, es 525, ¿no? 525 milímetros, y para la tubería plástica es de 600, ¿no? Entonces aquí era lo que decíamos y analizábamos, aquí ya hay un salto porque estoy comprando una tubería mucho más grande, ¿no? O sea, en vez de 484 voy a poner una de 600, estoy yéndome un poquito lejos en lo digamos, económico, voy a tener que comprar algo más grande de lo que realmente requiero, ¿no? Pero no tengo otra opción porque esos son los diámetros que nos entrega las tuberías de polietileno de alta densidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sí tenemos 450, pero para este caso 484 no nos alcanzaba, entonces de 450 nos pasamos a 600, ¿no? Y como que en el hormigón tenemos un poco más de ductilidad, de plasticidad, digámoslo así, para algunos diámetros, para estar más cerca de lo que nosotros hemos obtenido y no sobredimensionarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que suele ocurrir cuando nosotros hacemos los diseños y de ahí vemos nuestros diámetros. Entonces, por eso aquí están las dos para que comparemos y veamos cómo varía realmente cuando se trata de uno o de otro diámetro, ¿no? Pero es obvio que dependiendo de las condiciones del terreno, dependiendo de las condiciones de la zona y demás, y obviamente lo económico, ¿no? Si nos da el presupuesto, nosotros vamos a tener que optar por una u otra de las opciones, ¿no? O sea, eso es lo que nos hace definir en la práctica cuál de los materiales vamos a utilizar en realidad, porque ambos cumplen, ¿no? Solamente que, obviamente, cuando hablamos de tuberías de hormigón, nosotros tenemos una complejidad en el traslado, en el manejo, más riesgo, ¿no es cierto?, la instalación, romper una de esas tuberías le cuesta mucho a la empresa que va a estar haciendo la construcción, entonces ese básicamente es el tema, ¿no? Y además que sabemos que las tuberías de hormigón a la larga sí tienen filtraciones, ¿no es cierto?, comienzan a tener pérdidas por filtración, si es que hubiera habido alguna pequeña falla en la fabricación de la pieza, ¿no ve? Entonces, son varios factores que en general siempre nos inclinan a utilizar ahora estas tuberías de polietileno de alta densidad, ¿no? Pero aún, como les vuelvo a decir, estas de hormigón armado o de hormigón siguen siendo bastante utilizadas, ¿no? En este proyecto que les decía de aquí, que de hecho en la ciudad, en la zona de Morros Blancos, se ha utilizado tubería de hormigón,
¿ya? O sea, se ha hecho con los tubos de hormigón. Creo que quedaban ahí un par de tubos de un diámetro enorme, se han utilizado diámetros de 1500, 1400, estaban súper grandes esos tubos, ¿no? Para que se han llegado hasta el final del colector, así que, bueno, entonces, luego volvemos, ya una vez que tenemos esa información, volvemos a el tema del cálculo del tiempo de recorrido, ya de nuestro tramo, ¿no? Que estamos analizando, del tramo 9 a 10, ¿no es cierto? Y en ese tramo, ¿qué vamos a tener? Ya vamos a tener tanto los valores de la longitud como de la velocidad, ¿no? Entonces, con ese valor de longitud, con el valor de la velocidad, yo obtengo mi valor de la fuerza, perdón, del tiempo de recorrido del tramo del colector, ¿no? Es el que yo tengo. Ahora sí, volvemos. Entonces, ahora, el siguiente punto, que lo vamos a ver, el siguiente y último punto, porque después les voy a mandar yo la planilla, les voy a mandar el ejemplo nuevamente, como les decía, y el archivito este de AutoCAD, para que ustedes hagan la revisión y terminen de calcular y verificar todos los valores que tenemos aquí, ¿no? Entonces, en el siguiente punto estamos analizando, fíjense, desde 6 hasta 10, ¿no? De 6 a 10. Entonces, desde este punto a este punto. En este caso, nosotros vamos a tener como área de influencia, ¿no? Fíjense, vamos a tener toda esta área de aquí, ¿no? Pero además vamos a tener toda esta área de aquí, ¿no? Todo esto va a escurrir dentro de este bicolector, ¿no? Entonces, esta de aquí y esta de aquí es el escurrimiento superficial que yo voy a tener, ¿no? Perdón, estas áreas, ¿no? Que van a escurrir por acá, por la calle, pero que son todas estas dos áreas, más estas dos áreas de aquí, que influyen en el ingreso o que aportan al colector que vamos a diseñar, ¿no? Que es este tramo de aquí, de 6 a 10. Entonces, el área que tengo calculada, ¿no? Que es de 1.98, es esa de ahí, ¿no? Ahora, en este caso, es el área, y fíjense, aquí yo no tengo nada acumulado, ¿no? ¿Por qué? Porque comienza aquí mi aporte y llega aquí, ¿no? Entonces, antes de eso, no tengo nada para decir yo voy a acumular mi área, ¿no? Entonces, trabajo directamente como área acumulada, la misma que tengo aquí, porque no tengo otra cosa acumulada, ¿no? Estoy comenzando en este colector en 6 para llegar a 10, ¿no? Entonces, esa es mi área. Aquí vuelvo a determinar, como tengo la escorrentía superficial, ahí anoto los datos que tengo de coeficiente de escorrentía, tengo la longitud del tramo, ¿no? Y tengo la pendiente para analizar, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo voy a calcular mi tiempo de entrada, ¿no? Teniendo ese valor del tiempo de entrada, es el que yo digo, bueno, con ese tiempo de entrada voy a poder encontrar mi intensidad, ¿no? Nuevamente, mi tiempo de entrada es igual a mi tiempo de concentración, porque estamos hablando solamente de los escurrimientos, ¿no ve? Entonces, ahí, con el valor de la intensidad calculada, determino en función del lugar donde estoy trabajando, nuevamente sé que mi tiempo o mi frecuencia es 5, ¿no es cierto? Entonces ahí estábamos aquí, ¿no? Entonces ya tengo mi intensidad, tengo mi coeficiente ponderado, ¿no? Y puedo calcular
nuevamente el caudal, ¿no? Que C por I por A, multiplicado por 2.78, por una cuestión de unidades. Como ya habíamos visto, mi acumulado en el tramo es ese directamente, porque no tengo más que me aporte, por lo tanto, el caudal acumulado también será ese, ¿no? La longitud es 140, ¿no? La longitud va de aquí a aquí, 120 más 10 más 10 son 140, y hago la determinación de la pendiente primero. Para la pendiente voy a tener que poner las cotas, ¿no? Aquí voy a poner la cota de entrada. En el punto 6 es 699 y en el punto 10 es 698, ¿no? Les quito 2 metros a cada uno para tener mi cota radial. 697 en el punto 6 y 696 en el punto 10. A partir de eso yo ya puedo obtener mi pendiente, ¿no? Con mi valor de pendiente voy a determinar mi diámetro, mi velocidad, luego, y la fuerza tractiva, ¿no? Se va a ir llenando así. Voy a tener un valor, un diámetro, 466.67, y lo mismo, adoptaré un diámetro comercial, como estamos trabajando con los dos tipos de materiales, la de hormigón, 525, y para el polietileno de alta densidad es de 600, ¿no? Entonces, así voy ya teniendo mis valores de los diámetros comerciales. Ahora voy a volver a ver el tema del cálculo de esta fuerza atractiva, que lo voy a hacer en función de ¿qué? De la longitud y de la velocidad, ¿no? Porque ya tengo la velocidad, entonces ahora sí voy a tener un valor de el tiempo de recorrido, ¿no? Entonces, ese es, perdón, aquí está, tiempo de recorrido de ese tramo. Entonces, así vamos analizando punto por punto hasta que lleguemos, ¿no? Tramo por tramo, seguiremos en el siguiente análisis, nos dice que va de 10 a 11, luego voy a volver de 7 a 11, luego voy a estar de 11 a 12, luego voy a tener de 8 a 12, y después volveré por acá de 14 a 15, de 15 a 16, de 16 a 12 y de 12 a mi disposición final, ¿no? Entonces, eso con cada uno de los tramos, yo voy a ir haciendo el análisis, como ya hemos visto, cuánto tengo de mi área de influencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi área de influencia? ¿Cuál es mi tiempo de entrada, ¿no? Que es el tiempo que nosotros vamos a tener calculado para que ingrese el caudal que escurre por la superficie hacia mi colector, y obviamente después ya sumaré los tiempos si es que así se necesita o se requiere, ¿no? Según cuando ya esté yo haciendo uno u otro análisis para sacar el tiempo de concentración, ¿no? Que es la que interviene donde ese tiempo de concentración en el cálculo de la intensidad, ¿no? O sea, ahí fíjense que es donde influye ese tiempo de concentración, ¿no? Para sacar la intensidad, que la intensidad la necesitamos ¿para qué? Para nuestro caudal, ¿no? Porque tenemos el coeficiente, tenemos la intensidad, tenemos el área, ¿no es cierto? Entonces aquí esto es lo que nos va a ir variando para cada uno de los tramos cuando vamos calculando, ¿no? El área está delimitada, está cerrada, calculamos, tenemos nuestra área, pero el valor de la intensidad es el que va a ir variando en función de nuestro tiempo de concentración. Y eso hay que determinar por tiempos de entrada, tiempos de recorrido, cuando se suman tiempo de entrada y tiempo de recorrido, y cuando solamente se toma en cuenta el tiempo de entrada, ¿no? Entonces ahí, digamos que está el detalle, que es el que van a ir revisando y verificando. Como les decía, ahorita se los voy a pasar en el WhatsApp, los dos archivitos, para que los tengan, y ahorita mismo, ya que están aquí, sigan, verifiquen y revisen y calculen, ¿no? Todo lo que
lo que hemos visto, y en la siguiente clase, si hubiera algunas dudas, las vamos a absorber y vamos a seguir viendo algunos, no, sino algunos ejemplos, también vamos a ver algunas imágenes, como les decía, del proyecto de alcantarillado pluvial, para que ya lo vamos asociando el cálculo con la ejecución, con el proyecto propiamente dicho. ¿Ya? ¿Alguien que tenga una consulta? Es una planilla sencilla, ¿no? Ustedes ya han manejado la planilla también de alcantarillado sanitario, o sea que aquí no hay mayor complejidad, sino que vamos a tomar en cuenta ese detalle del tiempo de concentración, ¿no? Tanto del de entrada como el de recorrido, para poder determinar la intensidad. ¿Quieren saber alguna cosa? Inge, Sí. este es otro plano distinto al que hemos hecho con el Inge Cortés, Entiendo que es el mismo, ¿no? Me parece que es el mismo. porque No sé, no he visto el material de sanitaria, ¿no? Pero él me dijo, sí, yo les he dado, no es el mismo plano, me dijo, ¿no? Pero no lo he visto para qué. Pero no importaría porque yo les voy a dar ahorita el plano y les voy a dar la planilla, ¿no? O sea, en eso no se hagan problemas. Este es un ejemplo de alcantarillado pluvial, ¿ya? O sea, no lo vamos a mezclar, sino que yo decía, como yo no podía abrir el archivo porque tenía problemas, pero era mi AutoCAD el que no estaba funcionando, les decía es el mismo, me ha dicho él que era el mismo, por eso fíjense, ¿no? Pero no se hagan problemas, ¿no? Esta es aparte, ya yo les voy a dar la información, ahorita les mando tanto el archivo de AutoCAD como el de la planillita de Excel, ¿ya? Así que no hay para qué compararlo ya. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Bueno, chicos, entonces les envío eso ahorita para que lo tengan y nos vemos el próximo lunes.